días, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos para Alfaguara y para Penguin Random House. Es una auténtica celebración presentar una nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Hoy presentamos Revolución. Mañana, 4 de octubre, martes, estará ya en las librerías. A lo largo de esta semana estará también en las librerías de todos los países latinoamericanos. Y el 8 de noviembre llega a Estados Unidos en español para los lectores hispanohablantes. Es la 32ª novela de Arturo Pérez Reverte. Eso da cuenta de una larga y exitosa trayectoria y da cuenta también de algo que él defiende mucho, que es su trabajo diario, su trabajo profesional y bueno, su trabajo riguroso, sólido, disciplinado, que ha hecho que llegue a 40 países, 40 idiomas traducido y llegue a más de 20 millones de lectores. Nadie como él ha sabido tomar el pulso de los lectores en los últimos 35 años, desde el Húsar en el 86 hasta la reciente El Italiano. Hace un año estábamos con muchos de vosotros en Gibraltar presentando El Italiano. Es una novela que ya ha vendido más de 300.000 ejemplares y que en otros países ha tenido un notable éxito, entre ellos Italia, donde ya están preparando además la serie Los productores de Gomorra. Como sucede con las novelas de Arturo Pérez Reverte, tienen muchas vidas. Ahora recientemente tenemos aquí al director de la película, acaban de hacer la película de La piel del tambor, una novela de 1995 que estrenará en un par de semanas en España. Revolución es el regreso a México de Arturo Pérez Reverte tras La Reina del Sur, una novela publicada en 2002 y que, como sabéis, es una de las novelas más exitosas de Arturo. Es el regreso a un país que conoce bien, a una cultura a la que siempre ha estado muy ligado y en la que está unido por estrechas amistades. Revolución tiene todos los ingredientes de las novelas de Arturo Pérez Reverte, un trabajo de vasta documentación, muy bien dosificada, un manejo impecable del lenguaje, en este caso adecuado a las formas mexicanas, y luego evidentemente hay una gran historia y una gran aventura en un mundo agitado de caos y violencia, que es el de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El escenario es México y es una novela ambientada en México, pero no es solo una novela mexicana, es sobre todo la historia de Martín Garret, un chico joven, un ingeniero de minas que se ve atrapado en la Revolución, que de alguna manera se incorpora de forma casual al ejército de Pancho Villa y a partir de ahí se ve de forma inexorable ligado a ellos e inicia un camino de madurez, un viaje iniciático en el que tiene muchas opciones de escaparse, pero decide quedarse y de alguna manera todo eso le ayuda a crecer y le ayuda a desentrañar el corazón humano y las complejas relaciones humanas. Revolución es todo eso, es también una historia de personajes maravillosos a partir de Martín Garret, algunos ligados o con un pie en la historia como Pancho Villa o Francisco Madero, personajes también como Genoveva Garza y personajes y grandes personajes femeninos, 3 mujeres que le ayudarán también en ese proceso de crecimiento al personaje, también a una educación no solamente vital sino también sentimental. En esta novela uno de los rasgos distintivos es la carga autobiográfica que tiene. Arturo Pérez Reverte no suele dotar a sus personajes de rasgos de su carácter, pero sí lo ha hecho en alguna ocasión, como El pintor de batallas o Territorio Comanche, que sí son novelas muy ligadas a su vida, y en este caso él ya lo ha contado en alguna entrevista, el otro día en un encuentro con libreros que tuvimos, él sí ha querido dotar al personaje de la mirada del propio Arturo cuando era joven, cuando empezó a cubrir como reportero gráfico, como reportero de guerra, cuando empezó a cubrir un montón de conflictos bélicos, y esa mirada, y cómo evolucionó esa mirada durante todo ese tiempo, le ha servido para que Martín Garret también tenga esa mirada y ver la evolución que tiene como personaje. Por último, y antes de dar la palabra a Arturo y luego abrir el turno de preguntas, el otro día recordábamos a Javier Marías en el homenaje que le hicimos el viernes, que le hicieron sus amigos y la editorial el pasado viernes. Añoramos mucho sentimos mucho su pérdida y le añoramos mucho, y de alguna manera recordaba estos días una cosa que Arturo Pérez Reverte siempre comentaba de cómo se forjó su amistad con Javier Marías. Y se forjó porque habían leído los mismos libros cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes,
y habían visto las mismas películas, habían disfrutado de las mismas historias. Lo que decía Arturo siempre es que mientras Javier Marías las leía y quería para escribirlas, Arturo las leía para vivirlas, ¿no? Él quería vivir esas aventuras. De alguna manera Arturo hizo el camino también completo y finalmente terminó escribiéndolas y bueno, sus novelas son esa mezcla entre una vida agitada y llena de aventuras y su pasión por la lectura y por las grandes historias. Y Revolución es esto también, una mezcla entre su vida aventurera y su pasión por la lectura. Sin más, os dejo con Arturo y luego abrimos el turno de preguntas. Gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. En realidad, Revolución no es una novela histórica. Utilizo la historia como tantas otras veces como pretexto, como marco narrativo. Es una novela de aventuras, es una novela de aprendizaje, como un joven, bueno, pues durante 10 años de Revolución termina descubriendo cosas de la vida, de la violencia, de la muerte, del amor, de la lealtad, de la amistad, de un montón de cosas, gracias a esa aventura, ese recorrido a través de los años violentos de la Revolución Mexicana, en sus comienzos. Gerardo exagera, no es autobiográfica, hay elementos, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de ser mayor y de tener una biografía movida es que uno puede utilizar elementos de esa biografía para, pasados por el filtro de lo narrativo, pues convertirlos en literatura, ¿no? En realidad nada de lo que hay ahí me pasó a mí, pero es cierto que la mirada resultante del protagonista, la consecuencia, el modo en que termina mirando el mundo sí es el mío. Le he prestado para mí también la violencia, la guerra, aquellos años fueron una etapa de aprendizaje muy intensa, donde descubrí cosas que me fueron muy útiles después como persona, como novelista, como periodista, como todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el botín de esa aventura, de ese recorrido iniciático, ¿no? Pues bueno, pues digamos que se lo he prestado a Martín Garret para darle vida, para darle espesor. Las novelas no se escriben esta novela he tardado en escribirla 1 año y medio, pero las novelas se escriben durante toda una vida, al menos el tipo de novelas que hago yo. Son historias que van contigo, te acompañan, van creciendo, algunas mueren, otras se desarrollan, otras desaparecen. Esta empezó de forma muy, muy temprana. Mis bisabuelos eran ingeniero de minas y un compañero suyo de la escuela de minas fue a México y entonces vivió los años de la Revolución Mexicana, el año 11, el año 12, el año 13, y le mandaba cartas y le contaba pues, Pancho Villa, Zapata. Entonces, bueno, en mi casa siempre se hablaba de Pancho Villa, de Zapata, del amigo del bisabuelo mexicano. Entonces, bueno, pues eso hizo que con los años me interesara. Cuando fui a México, cada vez que fui, pues miraba, buscaba libros, oía canciones. Bueno, entonces digamos que he ido durante toda mi vida, sin pensar en escribir una novela, acumulando el material que después termina siendo útil para contar una historia, ¿no? Entonces, esta novela, digo, es año y medio de trabajo, pero es el resultado de toda una vida. Y bueno, y eso quería decir, no hay gran cosa más que decir, esperando las preguntas que podéis hacerme. Únicamente, bueno, que como toda novela de aprendizaje, hay personajes que ayudan al protagonista a aprender, que lo ayudan a mirar el mundo. Entonces, en este caso, pues son los revolucionarios amigos suyos, Jerónimo Garza, un comandante, un mayor de las tropas de Pancho Villa, que se hace amigo suyo, y también 3 mujeres, ¿no? Siempre he dicho que mientras que en la vida de cualquier hombre o varón, la vida es un proceso de aprendizaje en el cual uno va descubriendo con los años, con las etapas, descubriendo cosas nuevas y nuevos enfoques de la vida y de las cosas, las mujeres hacen dar grandes saltos, ¿no? La presencia de la mujer en la vida de un hombre le hace progresar, le hace avanzar muchísimo en ese recorrido iniciático de aprendizaje. ¿Por qué? No es cuestión de desarrollarlo ahora, pero bueno, pero digamos que si la mujer, si la presencia de la mujer, y a veces incluso si los silencios y si la mirada de la mujer, el hombre nunca da los pasos completos. Entonces, en este caso hay 3 mujeres que son fundamentales para la historia. La soldadera analfabeta, de trenzas grasientas y dura y hecha una vida áspera y rural y revolucionaria y campesina, y la niña, como dicen ahora en México, la niña fresita, la niña bien de buena familia, que muestra otra faceta de la mujer y de la vida y de la sociedad, y
la periodista norteamericana que acompaña en algunos tramos al protagonista y a través de la cual él accede a cosas a las que, como he dicho antes, no podría acceder sin ella, ¿no? Sin esas mujeres, sin la mujer con mayúscula, el aprendizaje sería incompleto. Y bueno, entonces por eso son tan importantes tanto presencia en esta cosa. Dicho lo cual, estoy a vuestra disposición a lo que queráis hablar. Y si no, pues nos vamos. Moisés. Buenos días. Bueno, un placer de nuevo tener una novela. El otro día en una charla maravillosa con el maestro Jorge Fernández Díaz te comentaba... Bueno, sí, pero debo decir que está ahí el gran novelista y influyentísimo periodista argentino Jorge Fernández Díaz, que es como mi hermano argentino, ahí está sentado. De hecho, nos le acompañamos esta mañana y ahí lo tenéis y enseñarlo. Uno de los grandes, sí, sí. Bueno, pues te comentaba el otro día que vuelves con una novela, o sea, te gusta situar la historia y los personajes con una perspectiva de tiempo, no en la época actual, sino en escenarios y en épocas antiguas. Te da una perspectiva para analizar también lo que está en la sociedad actual, sus capas sociales, el papel de la mujer actual con respecto a tus historias. Eso te ayuda también, aparte del bagaje, como decía Gerardo, autobiográfico que pueda tener, a tener una perspectiva que enriquece la novela, que no es como si estuviera escrita en esa época allí. Mis novelas, incluso las características, que son, digamos, las más descaradamente históricas, son siempre falsamente históricas. La historia para mí no es una recreación. Yo no escribo novelas con la historia de fondo para reconstruir ese mundo histórico, sino para entender mejor el presente. Yo siempre planteo problemas de ahora. Mi protagonista siempre es un hombre de ahora, sea un héroe cansado, como le dices, sea un héroe en proceso de aprendizaje, como Martín Garret. Son personas que tienen unos conflictos plenamente actuales. Utilizo la historia como pretexto, como envoltorio, como telón de fondo, como clave para entender el presente. Siempre he dicho que sin la historia el hombre moderno está perdido, es huérfano, pues le faltan todas las referencias que tienen que identificar la vida. Entonces, bueno, por eso siempre mi afán de tener siempre de una u otra forma, directa o indirectamente, la historia como fondo, como clave, como tejido en el cual se apoya. Aparte, otra cosa, que es que una novela actual, una novela contada en tiempo actual me parece vulgar. No porque yo sea especial, sino porque el tiempo es vulgar, narrativamente hablando. Es decir, ahora, si ves una película que se soluciona con teléfono móvil, siempre hay un hacker que es el que lleva la informática con los drones. O sea, no, yo soy del siglo XX, mis abuelos del siglo XIX. Es decir, yo todavía tenía que sobornar a una telefonista o a un recepcionista para conseguir una comunicación en Angola, o en Mozambique, o en El Salvador, o en donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más moverme por ese mundo, estoy más cómodo que tener que utilizar teléfonos móviles. Por eso mis novelas siempre, digamos, me las llevo hacia allá más que hacia allá. Sí. Muy buenos días, enhorabuena. Hola. Muchísimas gracias por ustedes, es una tan maravillosa estar contigo y con todos. Me ha gustado mucho y yo me he reconciliado, de verdad que se me han saltado las lágrimas, con muchísimas palabras, un vocabulario que ya se ha perdido, ¿no? Y muchas expresiones cuando hablan los revolucionarios. De hecho, bueno, a mi abuelo fue fusilado también en la Guerra de los Cristeros, y ese lenguaje yo lo escuchaba. Pero fusilado como medio México. Sí, o sea, después de la revolución. Pero en mi casa también se usaba ese lenguaje que ya se ha ido perdiendo, y yo creo que es un gran mérito que lo aflores en este libro. Y te pregunto, tú todas estas palabras y en los diálogos, que además son muy dinámicos, tienen un gran sentido del humor dentro de toda esta tragedia y esta tensión, ¿cómo has recuperado tantísimo vocabulario que está pues prácticamente y desafortunadamente olvidado? Muchas gracias. Gracias. Yo conozco bien México, como sabes, y bueno, he ido mucho y conozco el lenguaje mexicano. Tengo amigos como Hernán Mendoza, que son, digamos, que manejan el lenguaje mexicano de una manera magistral. Lo que pasa es que el lenguaje mexicano moderno de ahora no es el mismo que en el año 13 o el año 11 en México. Entonces yo tenía el problema de que yo tenía que hacer que hablasen como son. Yo no puedo hacer que un campesino analfabeto, que Pancho Villa o Miguel Zapata hablen como hablaría un abogado, un catedrático. Entonces tenía que hacer esa diferencia de tonos. Además quería que
que el lector oyese hablar en mexicano a la hora de leer la novela, lo estuviese oyendo más que leyendo. Entonces, bueno, ese problema que era, que, como yo decía, La Reina del Sur, por ejemplo, que está escrito con lenguaje mexicano, pero moderno. Pero el antiguo no lo dominaba y temía cometer anacronismos. Entonces lo que hice fue que me empapé toda la literatura mexicana contemporánea, todas las novelas, pues Vámonos con Pancho Villa, Leos del Ferro y Cañón para Bachimba, las de Nelly Campobello, las de Azuela, en fin, todos los de abajo. Leí toda esa novela contemporánea y de ahí fui extrayendo expresiones, frases, refranes, ese ingenio maravilloso de los mexicanos para hacer refranes, para hacer albures y juegos de palabras. Y fui haciendo un glosario, una larga relación de términos para ir utilizándolos en los momentos adecuados. Hacer que la gente del pueblo se como en el pueblo y la gente culta sea gente culta, pero en ningún momento con lenguaje actual, sino de entonces. Y entonces, bueno, pero aún así no estaba tranquilo. Entonces lo que hice fue, cuando la novela estuvo terminada, la mandé a mis editores mexicanos, la mandamos a los editores mexicanos para que un escritor mexicano la leyese y viese si había algún desliz. Y bueno, me dejó muy tranquilo, que encontré muy poquitos, unas pocas expresiones, y me sentí como prueba superada, ¿no? Bueno, pues me sentí muy contento porque, no, claro, el mérito se me debe a mí, que a mí el único mérito mío es el de recopilación y la paciencia de ir buscando aquello que era útil. Pero las expresiones como van a sobrar sombreros, ¿no? O mujerear, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es maravilloso. Y las extraje y así que bueno, ahí están, así el cerebro que te ha quedado. Entonces, por eso has oído palabras que ya no se usan en México, pero que entonces se usaban y que los abuelos, la gente mayor, las utilizaban. Hola, gracias y buenos días, Paola, ¿qué tal? Solo quisiera saber, hablabas antes de estos personajes femeninos, bueno, de mujeres con mayúscula. Quiero saber si te has inspirado a personas reales para... ¿Así me apoyé personas reales para los personajes? Sí. No. Bueno, sí, hay uno de ellos, sí, perdón. Bueno, de las tres mujeres, dos de ellas, bueno, una de ellas es la soldadera. Lo que hice fue, reuní ahí cuanto sé de ellas, literatura, en películas que he visto, películas tanto malas como buenas, pero siempre detalles. La mujer mexicana del pueblo la construía a partir de lecturas y también de lo que yo conozco de lo que es de la mujer mexicana ahora, de clase humilde y clase baja. La mujer de la buena sociedad pues era fácil, una chica educada, elegante de la sociedad mexicana de principios del siglo XX, era fácil, no era difícil construirla con un montón de herramientas, de imaginación y de memoria lectora, ¿no? Y en cuanto a la periodista americana, sí está basada un poco en mujeres que en aquella época ya eran periodistas y viajaban por el mundo y cubrieron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues una de ellas se llama Nelly Bly, quiero recordar, que tiene un libro de memorias y bueno, y en ella me apoyé mucho, incluso físicamente, para construir. Pero digamos que claro, ¿sabes qué pasa? Que en una novela, incluso la experiencia personal, nada vale en crudo para una novela. O sea, el que cree que puede tomarse un diálogo de la calle o un personaje y meterlo en una novela crudo, se equivoca, no funciona, ¿no? Es otro mundo, es otro registro, entonces hay que literaturizarlo, hay que volverlo, novelizarlo. Pero bueno, eso es un trabajo que por eso nunca, al menos en mi caso, nunca hay una vinculación directa entre el personaje de la novela y aquellos en los cuales puedo apoyarme para construirlo. Un mayor menos, pero nunca dices, ese personaje está aquí. No, eso no es así. Hay un trabajo largo y minucioso en conseguir justamente que se convierta en literatura. Si no, no funciona. Aquí, buenos días, Arturo. Revolución rima con decepción, y si uno repasa la historia del siglo XX, bueno, desde la Revolución Francesa hasta hoy, todo lo que ha ocurrido después de las revoluciones pone un poco los pelos de punta. Entonces, no sé, quiero saber si tú eres más partidario del fervor revolucionario o de aquello, o hay que ser un poco lampedusiano y pensar que todas las revoluciones se realizan porque al final todo sigue igual. Gracias. Hombre, ahí puedo hablar en primer lugar porque yo, como periodista, he cubierto varias revoluciones, por ejemplo la de El Salvador, la de Rumanía, la nicaragüense, ¿no?
O sea, ahí donde está ahora Ortega, donde está él ahí ahora, que es la finca de Ortega, yo he estado con quien hizo esa revolución, ¿no? Y los he visto luchar y morir y sufrir y pagar los precios que se pagan, ¿no? Entonces, claro, la sensación que es muy triste, ¿no? Las revoluciones, por lo general, hay excepciones, por lo general, las pierden quienes las hacen, ¿no? Y las ganan quienes llegan después y se apropian de ellas. Ocurre en casi todos los lugares. Pero bueno, entonces en este caso, pues también hay, la novela la recorre una especie de pozo de melancolía, ¿no? Al ver tanto valor, tanta violencia, tanto sufrimiento, tanta sangre derramada para veamos lo que es México ahora, ¿no? La injusticia sigue, el caciquismo sigue, la humillación sigue, la tristeza sigue, ¿no? El crimen sigue. Entonces, bueno, pues el haber visto esas cosas hace que uno no se haga muchas ilusiones sobre las grandes palabras revolucionarias, ¿no? Lo que pasa es que esta novela, el protagonista no es un revolucionario. Él no cree en la revolución. Él no está allí porque cree en la causa del pueblo, ni porque crea que el mundo debe ser mejor si se le pasa por un baño de sangre o de derribar las estructuras y demoler el estado de cosas existentes. Él es un chico joven donde no hay una ideología en su comportamiento. Él es un técnico, es un ingeniero de minas que está allí y pronto ve una revolución. Y ve que esa revolución, los individuos de esa revolución hacen cosas. Entonces él mira y se da cuenta que esas cosas le hacen comprender. Aprende sobre el mundo, sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre él mismo. Entonces es una buena escuela, una buena fuente de aprendizaje. Entonces él se queda para aprender. Él no se queda porque es un revolucionario, él es una especie de hombre que mira, de personaje que mira y va mirando, y esa mirada, el ser testigo de todo eso lo va cambiando y lo va haciendo uno que es diferente. El hombre que termina la novela no tiene nada que ver con el que la empieza, ¿no? Pero todo el tiempo él no cree en la causa, cree en los seres humanos. Él tiene lealtades, amistades, fascinaciones, apasionamientos por las personas que hacen la revolución, no por la revolución. Pero bueno, yo en ese sentido soy más escéptico que él, claro, yo tengo 71 años. Creo que las revoluciones, primero, solamente casi todas hay que hacerlas con violencia, ¿no? La revolución pacífica es muy raro que algunas hay, pero es muy raro que lleguen a conseguir algo, ¿no? Pero una vez hechas, por lo general, lo hemos visto, todo lo hemos visto, ¿no? Quien sale a la calle, quien da la cara, quien pelea, quien pierde la sangre, quien se la juega, quien se rompe el alma y se destroza la vida por cambiar el mundo. Cuando termina todo, entonces llega el otro, el que estaba detrás, o el que no estaba, y te vale, chaval, vale, ahora apártate, vale, de acuerdo, estupendo, vete a tu casa, pero ya me encargo yo de gestionar esto, ¿no? Y casi todas terminan en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es como lector y como testigo de muchas de ellas, pues tengo esa melancolía de que las revoluciones terminan siempre en un Daniel Ortega en su finca. Y eso es muy triste. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlas, por supuesto, ¿no? O sea, hay que hacerla después, oye, pues si gana, pues qué se va a hacer, ¿no? Pero hay momentos en los cuales el ser humano debe levantarse y pelear, aunque sea sin esperanza, ¿no? Por lo menos que al malo le sangre la nariz, por lo menos, ¿no? Pero de intentar. Arturo, Sí. por aquí. Soy Rosa. En este caminar biográfico del autor y de protagonista de Martín, hablas que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es ahondar en ese lado oscuro del alma, dentro de esa maldad, ¿no? De esa carga que hay tan grande. Y hablas también de los valores de la amistad y la lealtad, que creo que es quizás el fondo más importante de la revolución. Lo que deslumbra a Martín Garret, al protagonista, lo que me deslumbró a mí, cuando yo fui a mis primeras guerras y mis primeras revoluciones y me encontré mirando aquello, ¿no? Fascinado por el horror y al mismo tiempo por la cantidad de cosas insólitas que ahí se veían, ¿no? Dije, Dios, estoy haciendo aquí en una semana más que aprendería en 10 años en Madrid, ¿no? Entonces, lo que fascina, lo que asombra y a mí, ¿no? Es el ser humano. Entonces, claro, al final, la causa por la que el ser humano se mata en el Líbano, en Angola, en Ucrania, donde sea, en el sentido humano es lo de menos. No quiero decir que no sea importante, pero lo que al que mira lo fascina es cómo se comporta el ser humano, ¿no? Como alguien educado, culto, con familia, puede estar
como francotirador en Sarajevo matando niños, ¿no? Como el que es un héroe por la mañana puede ser un villano por la tarde, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del 4 de abril del 77 en Tesenei, Eritrea, ¿no? Tomamos la ciudad con los guerreros eritreos a las tropas etíopes y por la mañana los chicos aquellos los miraban, eran unos héroes, los tíos pegaron, murieron como leones, ¿no? Yo los fotografié, ahí están por reportaje, ¿no? Y por la tarde saquearon, violaron y mataron, ¿no? A los prisioneros, las mismas personas, ¿no? Yo los admiraba. Entonces, claro, voy a dejar de admirarlos porque maten y violen y saquen. Claro, ahí los detesto, pero lo de la mañana lo debo olvidar, ¿no? Entonces, esas contradicciones, que es la vida real, ¿no? Esos, para un joven de 20 años, para mí, en este caso para Martín Garre, claro, te da una visión del mundo absolutamente diferente a la que nos vende la sociedad habitual, bien pensante y organizada en la que yo me enganché a la guerra, no por la guerra, por los seres humanos en la guerra. Entonces, a Martín Garre le pasa exactamente lo mismo. Él se engancha a la revolución en lo que es la revolución, de hecho le importa un dedo la revolución, ¿no? Pero la gente que se mueve por ella es fascinante. Entonces se acerca a la lealtad, a la amistad, al mismo tiempo el horror, su amigo manda a fusilar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Esas contradicciones tan vivas, tan reales, tan humanas, son las que están en la novela. Porque claro, están en mi libro. Entonces, claro, después de eso nunca puedes... Mójese, pues dicen, mójese. ¿Es usted colorado o es usted verde? Pues depende. Por la mañana colorado, por la tarde verde, depende del pie que me pisen. O sea, es que es muy complejo. Por eso, en un tiempo como este, en el que todos son consignas fáciles y lugares comunes y tweets y tal, y venga, resumimos ideologías y terminemos de memoria en un tweet de 180 o de caracteres, pues esta novela, yo no pretendo más que contar una historia, ¿no? Pero supongo que da una visión diferente de lo que es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, estoy orgulloso de eso, ¿no? De no en ese sentido soy un escritor honrado. No intento congraciarme con el mundo en el que vivo ahora. Intento decir cómo veo, cómo he visto el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido digamos sí, soy honrado. Más. Por cierto. Sí. Buenos días, Arturo. Hola. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que en una novela, dentro del marco histórico, hay básicamente dos clases de personajes: los personajes reales y los personajes ficticios. Entonces, ¿qué problemas se le plantean al escritor cuando se trata de decidir la clase de interacción que puede o debe haber entre los personajes de esas dos clases? Ese es un argumento muy pertinente porque se da con frecuencia eso, ¿no? En mi caso, cada escritor tiene su método, su manera y su manera de enfocarlo. En mi caso, yo intento ser fiel a los rasgos generales del personaje. Es decir, la forma en la que yo trabajo es, primero me documento, que estudio muchísimo, por ejemplo, en un caso concreto, Pancho Villa, que aparece como secundario, pero un secundario de peso en la novela, porque Martín Garre llega a formar parte del Estado Mayor de Pancho Villa con el tiempo, ¿no? Entonces yo primero me leo todo lo que puedo sobre Pancho Villa. Veo películas, documentales, libros, me leo el libro de Paco Taibo, que es extraordinario, por cierto, otros más, ¿no? Entonces, una vez conociendo bien al personaje, entonces intento imaginarlo conmigo, ¿no? ¿Cómo actuaría? Entonces intento no verme encorsetado, no verme demasiado limitado por la realidad histórica, tener el margen de libertad para poder yo jugar con él, ¿no? Humanizarlo. Entonces, depende, supongo, del talento de cada escritor acercarte más o menos, ¿no? Pero ni se puede perder de vista al personaje real, porque entonces se devalúa, o tampoco lo puedes inventar por completo. Entonces, ese terreno intermedio de negociación entre lo real y lo imaginado es donde se la juega el novelista con un personaje histórico. Entonces, bueno, no hay que abusar de eso porque también es... Pero bueno, yo lo he intentado, y bueno, en mi Pancho Villa estoy contento. Creo que habla como hablaba, aparte leí sus memorias, bueno, he leído todo lo que tenía que ver con él, ¿no? Y además ahí eso me ayuda a plantear una cosa que para mí fue interesante, porque en la Revolución Mexicana hay dos nombres, son Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Yo tenía que elegir, al empezar a escribir la novela, con cuál de ellos no podía hacer un personaje que estuviera por todo México, eso no es creíble.
Entonces, bueno, me lo hago con Zapata en el sur, lo hago con Pancho Villa en el norte. El problema con Zapata en el sur es que Zapata era el típico indio del sur, suriano, triste, melancólico, en ese feudo agrario, tal. Era, digamos, un México más triste, más sombrío, más amargo, ¿no? Mientras que el norte bigotón, de canciones, era más alegre, más incluso en la violencia, en la barbarie, era más vigoroso, más la carcajada de Pancho Villa frente a los silencios de Zapata. Entonces decidí que para mi novela me era mucho más útil Pancho Villa y el norte que el sur, así que me llevé, digamos, la acción, que aparece Zapata en un momento determinado en México, pero me la llevé hacia el norte para tener, porque también un escritor debe sentirse a gusto en un territorio en el cual se sienta cómodo. Y me sentía mucho. Parece que yo conozco mucho mejor también el norte de México, entre muchos amigos, que el sur de México. Leí una anécdota que en una entrevista que hiciste para el Empire, que te metiste a Tepito, que no se atreve ni la policía. Cuéntanos, fui con Javier Velasco. Casi no sales vivo. Fui con Javier Velasco. Ajá. Que estaba como una cabra. Pero bueno, estuvimos ahí, sí, nos metamos en Tepito. Bueno, es que a mí México me ha gustado siempre mucho, pues quitarme el reloj, quitarme la cartera, meterme unos pesos y venir con un vaquero, una camisa de boda y meterme pues a Tenampa, meterme a las cantinas, a tomar allí tequila y a oír, porque en México me encanta. México es el lugar donde cuando alguien, un cazador, como lo es un novelista, pone la oreja, es una fuente, es una mina. En una cantina oír hablar a los mexicanos, discutir, alburear, su manera tan osada, ese lenguaje tan extraordinario. Nadie crea un lenguaje tan fascinante como los mexicanos actualmente, ¿no? El neologismo que da, esa osadía que da, la incultura mezclada con la cultura, mezclada con la frontera del Bravo, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas incursiones por el México, digamos, más oscuro, lo que pasa es que a veces es más difícil, es verdad. No es lo mismo ahora, hace 20 años que ahora. Yo ahora no creo que yo ahora consienta. Ahora voy a ir a México dentro de un par de semanas, ¿no? No creo que vaya a Tepito ahora ni a algunas zonas, ¿no? Pues que sí hacía otra más fuerte. Y sobre todo podía correr, ¿no? Ahora no puedo correr, ahora me pillan, ¿no? Pero sí, eso sí es un México fascinante. Pues el México del Norte, por ejemplo, conocí cuando la Reina del Sur, con Hernán Mendoza y los amigos de allí, ¿no? México es un país, o sea, extraordinario. O sea, y es que si yo fuera mexicano estaría escribiendo novelas cada 3 meses, porque ahí es un mundo de todo, extraordinario. Pero sí, México esa mezcla de crueldad y de ternura, ¿no? De violencia y de lealtad, de respeto a unas reglas y desprecio por las reglas que tienen los mexicanos, ¿no? Esa violencia permanente mezclada con esa cortesía extrema, ¿no? Es porque hay una pistola y te quitan la cartera hablando todo el tiempo de usted, ¿no? Deme la cartera o se muere, no lo mato, se muere. Pues es problema suyo, ¿no? Eso en México me encanta, ¿no? Entonces, por eso en México estoy tan feliz con esta novela, ¿no? Pero te salvaron los tequilas, ¿no? Sí. O sea, ¿conoces el episodio? Sí. ¿Los invitaste? Sí. Hombre, que son muchos años intentando que el africano del machete o que el guerrillero no te pegue un tiro. Entonces, claro, en la cantina aquella pues vi el problema y dije, y 12 kilos, ya lo sabes. Bueno, más preguntas. ¿Qué tal? Buen día, soy Marina Tusa, corresponsal del diario Clarín de Argentina. Si bien obviamente no es el tema de revolución, usted en lo que comparte esta mañana con nosotros va y viene entre la historia de México y la actualidad. Digo, volver a poner un pie en territorio mexicano, que sea un universo de ficción, digo, teniendo en cuenta los últimos reclamos, los reclamos más contemporáneos de México hacia España respecto de la conquista. Digo, ¿tuvo algo que ver? ¿Fue para usted pensar que estaba pisando un terreno sensible o es un tema que no lo soslayó en absoluto? Gracias. Pues el terreno ya lo pisé con la Reina del Sur. Ya, en el Sur ya hubo bastante, era un momento en el cual además me generó polémica y todavía sigue esa polémica. Pero no es un libro deliberado por eso, no es un libro que surja por la situación, por los reclamos mexicanos. No. Surgió porque tiene que surgir. Las novelas van contigo. Cuando eres un escritor profesional, llevas un montón de historias en la cabeza que te acompañan, ¿no? Entonces, bueno, unas mueren contigo y otras se escriben un día, depende de un montón de factores. Y un día, pues un día oyes una canción, oyes un corrido mexicano, ves una foto, una película y otro, claro,
alguien dice algo y parte de ese mundo que va contigo toma forma de novela. Bueno, en este caso ocurrió. No responde a una que yo quiera pretenda. No, yo he venido a contar historias, ¿no? Ahora, si la polémica es oportuna, si eso ayuda a que el libro sea más conocido, estupendo, ¿no? Estupendo, no tengo nada que objetar a eso. Si mañana el presidente mexicano critica mi novela y me dedica una rueda de prensa con mi foto arriba para hablar de mí, estupendo, ¿no? Fenomenal, eso ayuda siempre, ¿no? Pero no es el objetivo, eso. Yo cuento historia, de hecho ya estoy con otra historia, es decir, yo ya le estoy en la mitad de una novela nueva, que yo tengo una novela y tengo otra. Yo no tengo agonía creativa, lo mío es un trabajo, pero todavía necesito trabajar, ¿no? Así que bueno, pues no hay una vinculación de esta novela con la polémica de España. Por otra parte, polémica es absurda, pero de eso podemos hablar otro día. O eso hablaré en México, ahí van a preguntar seguro. Hola, buenos días. Hola. Mira, encontramos la rueda de prensa documentada, y lo más que han traducido, más de 40 y demás. Sin embargo, conocemos que, por ejemplo, en Europa se traduce muy poco novela en español a nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia apenas un 2%, salvo algunos pocos autores, como ustedes, Marías, en Alemania. No sé si a qué cree que se puede deber que en nuestro entorno no tengan tanto interés por nuestra literatura o por la literatura en español. No sé si es falta de interés. Bueno, no lo sé, de momento no creo que sea cierto eso. Yo creo que han leído un artículo hace poco, pero que ese artículo no estaba muy bien informado. Debe ser en un periódico de tira nacional, ¿no? Pero no estaba nada informado, tenía bastantes lagunas ese. Yo sí veo, ¿no? Yo viajo bastante y veo muchas novelas españolas traducidas. En Italia, en Francia, hay muchos autores españoles. Incluso autores que en España tienen poco, como Clara Sánchez, por ejemplo, en Italia vende muchísimo, ¿no? Y muchos otros. No, yo no creo que eso es así. Lo que ocurre es que es cierto que en España hay una cierta tendencia de ciertos escritores a escribir más hacia adentro, es decir, más temas intimistas, más temas muy vinculados a la realidad social y política y cultural española. Son temas, digamos, que tienen menos interés fuera de la frontera. Son novelas, pues eso, para mujeres, para hombres, para tal, o sea, donde está siempre de fondo, a menudo está de fondo, digamos, los temas más candentes o más vivos en la realidad política española. Claro, eso a un francés pues, le importa un bledo, o un italiano, o un alemán, o un griego, o un chino. Entonces, claro, por eso que, bueno, luego digo una cosa del traductor chino que tiene gracia. Y entonces eso, es posible que la razón sea esa, ¿no? Que a veces son temas poco exportables. Por ejemplo, autores como Gómez Jurado, como Cercas, como Javier Marías, como yo mismo, como otros, sí tienen, los ves en librerías, suelen ser las... Pero bueno, yo creo que es una cuestión de materia, ¿no? De materia. Y después hay otra cosa, es que hay una saturación en los últimos tiempos, no en España, sino en Europa en general. Ahora todo el mundo escribe una novela, todo el mundo escribe un libro. Todo el mundo, ahora lo que un youtuber, una presentadora de televisión, todo el mundo escribe un libro, con lo cual es tan grande el número el ruido que hay en las mesas de novedades, que claro que ellos tienen ya bastantes también youtubers y presentadores de televisión, con lo cual hay menos espacio para los que antes éramos una docena de españoles que titulábamos. Pero dicho eso, no es exacto, hay españoles muy traducidos, muy vendidos. Lo que voy a contarles una cosa es que ayer, esto no tiene nada que ver, pero me acuerdo ahora porque me mandó mi traductor chino, está traduciendo Línea de Fuego. Y entonces me mandaba ahí una lista de preguntas que no comprendía. Entendía qué significa por mis cojones, bueno, no sé qué significa cago en la, vete a mamar la parla, no sabía. Y entonces ayer me pasé la tarde intentando traducirle, aunque que sería que el moro de la novela diga hash o sharmuta. Me pasé la tarde intentando explicarle a un chino, ¿no? Y bueno, fue eso. Esta novela puede tener problemas de traducción también, porque es una novela, como decía Patricia, está llena de lenguaje mexicano, que un español entiende perfectamente, ¿no? Pero que va a ser un traductor a la hora de pasarlo al croata o al danés o al chino o al japonés, va a ser un poco complicado. Perdón, hola, ¿qué tal? Tú, aquí, frente a ti. Recuerdo cuando estuvimos contigo en París, hace 4 años, nos dijiste
la de Falcó, ¿no? Con Sabotaje, ¿no? Sabotaje, el café tan bonito. Sí, en el Vacionando. Sí. Nos dijiste que estabas viendo que algo, no sé si es literal, pero bueno, algo gordo se nos viene encima, nos dijiste, y no lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos como estamos, ¿no? Putin con su super submarina nuclear, Europa cada vez más radicalizada en las urnas, no sé. ¿Esa inquietud la mantienes? Bueno, llevo escribiendo mucho más tiempo todavía, desde hace 20 años escribo esas cosas. Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo una ventaja, y esta novela es parte de esa ventaja, ¿no? Que es que yo he estado allí, ¿no? Y he visto, como los resultados, he visto final de procesos en los que estamos en la mitad o al principio, o no ni siquiera, no hemos empezado todavía. Entonces, el sentido del desastre lo tengo muy acusado. Es como, además yo soy marino, cuando estoy en el mar estás todo el tiempo leyendo, a ver, esa racha de viento, aquella nube, el barómetro debajo no sube, aquel mercante, sabes que estás en un lugar peligroso y entonces estás atento, no te relajas porque sabes que en cualquier momento necesitas esa saludable incertidumbre que decía Conrad que tiene el marino. Pues es un poco igual, ¿no? La vida que llevé, la violencia, la juventud agitada, todos los años, las canas de la barba, las marcas, todo, la experiencia general, te hace ver cosas, ves cosas que a lo mejor otros no ven porque no se fijan o porque no han tenido el recorrido ese. Entonces, claro, hay cosas que eran, por eso lo comentamos en París y no pide esto, pero no es que yo fuera especialmente profético, sino que es que era evidente para mí, ¿no? Y a veces, y te digo una cosa, y a veces es molesto, yo a veces hay cosas, y insisto, no es por inteligencia ni por perspicacia, es porque la experiencia, las lecturas te dan una visión del mundo, ¿no? detectas cosas que a lo mejor alguien más razón no las detecta, ¿no? Pero es incómodo porque a veces no quisiera ver esas cosas. Cuando uno ve una pareja que se besa en un parque, una pareja de jóvenes de 18 o 20 años, quisiera pensar que van a ser felices toda la vida, que nunca se separarán, que tendrán hijos y tendrán trabajo y tendrán una vida, un futuro maravilloso y envejecerán juntos y se besarán en el lecho de muerte y morirán abrazados los dos. Pero sabe que no es así, ¿no? Y saber que no es así es la faena, ¿no? O sea, me gustaría no saber, ¿no? No saber, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a menudo cuando oyes discursos políticos, discursos sociales, fotos, tal, dices, claro, es que esto... Y no ya si esto ocurrió en la Francia del 18, ocurrió en la Alemania nazi, ocurrió en la Rusia de los zares, ocurrió en América, tal. Claro, en haber leído historia, en haber vivido, pues claro, te da una serie, insisto, no te hace más inteligente, pero te da pues la experiencia del viejo, del veterano, del soldado que dice, diablos, es un mortero y va a tardar 30 segundos en caer, porque, ¿sabes? Conoces el sonido. Entonces eso es triste también, ¿no? No es cómodo, no es agradable, ¿no? Hay cosas que me gustaría no ver, que me gustaría no imaginar, que me gustaría ignorar, ¿no? Pero bueno, nadie puede renunciar a su biografía y... Pero bueno, tampoco está todo el día un aguafiesta, no, cuidado que viene el meteorito, no puedes hacer eso, no puedes hacerlo, ¿no? Te venía el aguafiestas, cabrón que se cae el abuelo, el cebolleta el viejuno. Ellos tienen razón, no es algo que molestan. Los profetas y los estos molestan. Pero entonces, ahí hay intentar mantener un equilibrio entre ser honrado y no callarte cosas evidentes, ¿no? O como ser utilitario tipo tampoco. Intentar no ser excesivo y no abusar y no aburrir a la gente con los malos augurios. Ser Cassandra nunca fue una buena opción. Pero es verdad, sí, en París lo comentamos y dice, pero cualquiera que se asomaba a la ventana lo veía. Adelante. Hola Arturo, soy María Serrano del periódico El Debate. Con tus novelas aprendemos todos mucho y también a través de la vida, ¿no? de su protagonista, que tú incides mucho en su recorrido, ¿no? En lo que él aprende. Es un hombre que mira. A mí me gustaría saber qué aprendes tú, si sigues aprendiendo y qué has aprendido en concreto con Revolución, que entiendo que sobre la Revolución Mexicana mucho, pero sobre la condición humana, ¿qué te llevas? Pues mira, precisamente el escribir novelas, o sea, cuando uno llega a una edad como la mía, este año dentro de un mes cumplo 71, uno puede creer erróneamente que lo ha aprendido todo. Que vas a ver, bueno, ya, pues, amores, odios, pasiones, violencias, tal, todo lo has visto. Pero no es verdad, no es verdad. Y además, aunque lo hubieras aprendido todo, hay procesos de reflexión muy interesantes que puedes hacer con ese material que tienes acumulado. Además, no es lo mismo reflexionar a los 50 que a los 70, a los 20 que a los 80, ¿no? O tienes más cuando miras hacia adelante y solo ves pasado, ¿no? Entonces esa posición puede ser
amarga y triste, porque hay cosas que no puedes hacer, cosas que el mundo ya te vela, te hace imposible, pero al mismo tiempo te permite ver las cosas como no las veías antes. Entonces, una novela es un pretexto estupendo para que tú en año y medio reflexionar, leer, releer, mirar, ¿no? Y aprender. Entonces, cada novela mía, cada novela con la que trabajo, yo me levanto por la mañana, de 8 de la mañana a media tarde, trabajo todo el día, luego leo, vivo en el mundo en el cual estoy narrando durante ese año, pues año y medio, menos los viajes y las navegaciones. Entonces, una novela significa aprender, releer libros que leí con 20 años y claro, mira, de diferente, ¿no? Conocer cosas que no conocía. Entonces, esa curiosidad de cazador, un novelista es un cazador, que va por la novelista, el tipo de novelista es suyo. Vas por la vida con tu escopeta y tu zurrón y vas echando cosas. Una chica guapa, un chico guapo, una mirada, una sonrisa, una palabra, un gesto, una música, una atardecer. Ya me servirá, yo me lo vas archivando, ¿no? Y después y vas, aquí me hace falta un amanecer. ¿Cómo fue aquel amanecer en tal? Pum, ese tipo de cosas, ¿no? Pero aprendes. Entonces, mantener la gimnasia del aprendizaje, es decir, levantarte cada día diciendo, a ver qué aprendo hoy, con la edad que tengo, ¿no? O qué faceta del ser humano que no había visto la voy a ver gracias a esta novela. Pero no mientras sentives estás pensando, estás de esos diálogos, ¿no? Desarrollas situaciones, ideas, amplías el mundo. Entonces, que un novelista del tipo que soy yo, que hay muchos como yo, se mantiene vivo. O sea, una novela es una forma de no envejecer de una manera miserable, triste o sórdida, pero no envejecer de una manera espléndida, porque estás, el novelista, el ser humano, pero el novelista, hablamos en este caso de novelas, que deja de mirar, que deja de aprender, está muerto. O sea, hay muchos novelistas muertos que no lo saben, pero están muertos, todos los conocemos. Están muertos y aquí un día me puede pasar, como a cualquiera. Espero que me lo digan. Macho, está muerto, olvídate, retírate. Sería fenomenal que a los amigos, quien te quiere lo diga, ¿no? Pero sí, pero esa curiosidad, ese instinto de cazador, ese instinto de caza, ese hormigueo de... Claro, es formidable, porque te mantiene erguido y despierto, te obliga además a mantenerte erguido y despierto. Si yo veo pasar una chica, esta mañana estaba asomado en la ventana del hotel, y he visto pasar una chica cruzando un semáforo, una chica muy guapa. Esa chica está lejos de mis posibilidades ya, digamos, como varón, ¿no? Sin embargo, como novelista, puedo hacer la mía. Puedo incorporar ese caminar, que no sé ni qué tenía, ni nada más el caminar, ¿no? A mi novela. O sea, he aprendido el caminar de una mujer cruzando un semáforo, ¿no? Y eso, esa actitud, esa expectativa, ¿no? De que el mundo esté lleno de cosas que son necesarias y útiles, es formidable. Entonces vas echando... Entonces, claro, envejeces igual, pero tardas un poquito más en hacerte viejo de aquí. Pues cada novela es un... O sea, no es porque me paguen por ella ni porque la lean los lectores, es que yo también gano mucho escribiendo novelas. Soy privilegiado, he tenido muchísima suerte y ser novelista es una suerte extraordinaria. Puedo seguir rehaciendo el mundo, puedo convertirlos a todos en literatura. Eso no puede hacerlo todo el mundo. A ti, a él, a ella, a todos, ¿no? Es una novela. Hacer con vuestra vida lo que quiera, manipularlas, hacerlos felices, desgraciados, violentos, tal, ¿no? O sea, es una especie de poder intelectual tan fascinante, tan delicioso, que ejerces con moderación también, ¿no? Como todavía hacemos todos los poderes, ¿no? Pero esa actitud, mientras veas el mundo así, no te haces viejo del todo, nunca terminas del todo, y eso está muy bien. Hola, Arturo. Ha defendido en muchas otras ocasiones, y lo ha repetido esta mañana, que sus héroes no tienen ideología. Bueno, algunos sí la tienen, digamos que de esta novela no tiene ideología. Quizás es menos aplicable precisamente al personaje, al protagonista de esta novela, pero ¿no cree que no es inseparable la ideología del héroe con la causa por la que combate? O sea, digamos, la valentía personal es una cosa y luego está la ideología detrás. Pienso, por ejemplo, en el deseo lombardo del italiano, no son inseparables la valentía y haciendo un salto inmenso, enorme a una otra cosa, por ejemplo, el Talón de Hierro, que es mi novela fuerte de Jack London, una novela más triste, más dura, más revolucionaria de Jack London, son gente que actúa por ideología, naturalmente, Gray o el Jordan Dianitero de cualquiera de las campanas de Hemingway. Sí, por supuesto, hay mucho. Lo que pasa es que yo prefiero moverme con... Cada uno elige su territorio. Entonces, yo prefiero moverme con héroes donde no hay ideología lo que prima, aunque la tengan.
aunque la tenga. En la línea de fuego hay ideología, naturalmente que hay, y de los panizos, los amigos Olmos, la hay, el alférez provisional de la región, pero lo que pasa es que lo que me importa menos es la ideología. ¿Por qué? Porque es complejo de resumir en una conferencia, en un desayuno de prensa. O sea, cuando lo ves desde fuera, las ideologías son fáciles de identificar. Depende de dónde estés, esto es bueno, esto es malo, esto es azul, esto es amarillo, esto es nazi, esto es comunista, esto es fascista, esto es lo que sea, esto es social, esto es ecologista, esto es animalista. ¿Vale? Pero cuando te acercas al ser humano, y eso, cuando entras en una novela que quieres que sea una novela no ideológica, sino humana, pero nunca son ideológicas, son humanas, entonces lo que prima es el ser humano, sus conflictos, sus lealtades, sus contradicciones, y ahí es donde me muevo con más comodidad. Y yo una novela con lectura ideológica es que no me apetece hacerla, ¿no? Quizás que algunas se desprenden esa lectura, pero no es deliberado. Yo lo que quiero es contar cómo el ser humano se comporta ante... Todo se resume en que cuando yo estuve en la experiencia de una guerra, vi que aquello era geometría. Vi que allí había unas rectas, unas curvas, unos ángulos, buenos y malos. Había unas reglas, el azar, el caos, tenían reglas. Me quedé muy sorprendido porque yo no imaginaba que era así, ¿no? Entonces me di cuenta que a través de esas reglas podías acercarte a lo que tenemos que mover en el universo. El mal, el dolor, la muerte, la catástrofe, la vida, la violencia. Entonces, yo soy una cabeza muy poco técnica, es una cabeza más romántica que científica, pero eso me fascinó, por eso escribí todas las batallas, me intento resumir eso precisamente. Entonces, mi zambullida, primero como testigo, o a veces medio protagonista, y luego como novelista, es en los mecanismos humanos que enlazan con esos códigos cósmicos que mueven el mundo, la vida y la muerte. Entonces, la ideología es secundaria, es mucho más importante. ¿Por qué un hombre viola a una mujer? ¿Por qué una mujer mata a otra mujer? ¿O por qué alguien degüella a un prisionero? Para mí no es que ideología. No sé si lo estoy explicando, porque es muy complejo como digo, ¿no? Pero es así, ¿no? A mí la Revolución Rusa me interesa, por supuesto, la ideología. Evidentemente no, pero entonces, cómo matan a estos, cómo cortan algunas a los otros, cómo el ser humano sobrevive y pasa a través de todo eso. Bueno, no quiero enredarme con esto, porque digo es muy complejo, pero digamos que me interesa más el ser humano que la ideología. Y no siempre la ideología, además la ideología puede engañar, puede manipularse, puede ser presentada bajo distintas formas, buenas o malas, pero cuando estás frente al ser humano y lo ves actuar, ahí no hay engaño ninguno. Cuando alguien mata de huella, o al contrario, hace algo bueno, salva a alguien la vida, es compasivo, es hermosamente tierno, es leal, ahí no hay mentira, lo es una mentira posible, ¿no? Porque está actuando. Entonces, a eso me refiero. Tenemos otra para aquí. Soy muy pesado. Me gusta mucho el cine. La Revolución Mexicana ha sido fuente de muchas películas documentales. Sí. A Pancho Villa le llamaban el Centauro del Desierto, además. Centauro del Norte. Exacto. ¿Has visto películas documentales sobre la Revolución Mexicana? ¿Se ha idealizado desde Hollywood, o Antonio Banderas, que ha interpretado a Pancho Villa? ¿Ha habido una idealización de la Revolución? ¿Y a ti te ha servido en algún momento alguna película para la parte de aventuras plasmarla también? He visto todo lo que se puede ver, tanto en serie que tenía como en YouTube, como he visto todas las películas, ¿no? Hay una película que es favorita, mi favorita, que es Enamorada, con María Félix y Pedro Armendáriz. Es una película como si falsa, o sea, es mentira, o sea, nada ocurrió así, es una especie de historia romántica, de historia rosa en la Revolución Mexicana. Nada, pero te conmueve, te la cree esa niña que va al final junto al caballo de su hombre, de soldadera, que renuncia. O sea, todo eso está muy bien, pero bueno, no, es mentira, ¿no? Pero hay películas mucho más reales, como La Soldadera. Bueno, Silvia Pinal es una película dura, amarguísima, ¿no? Sobre la vida de las soldaderas, de verdad. Mujeres que iban de hombres, mataban a los hombres y iban con otros, evidentemente, claro. Iban con los críos, con todo, con la carga, el fusil, con la carga, tal. La historia de las mujeres en la Revolución Mexicana es una historia de lo más triste, lo más dramático, lo más amarga, ¿no? Pero con esa película refleja muy bien, con Silvia Pinal refleja muy bien lo que es la realidad de la soldadera auténtica. Entonces, eso me películas como Vámonos con Pancho Villa, bueno, muchas las he visto todas, ¿no? Pero ha sido más importante la literatura.
los libros que he leído, la novela contemporánea entonces, que es una novela contemporánea muy buena, que novelas magníficas de afuera, novelas muy buenas, de Campogelo, de Vasconcelos, y ahí es donde realmente uno puede ver, pues están hechas en caliente, están hechas en el momento, ¿no? Y ahí puedes percibir bien eso. Es que fue una vida revolución en Rusia, la Revolución Mexicana fue el gran acontecimiento que pero después vino la Revolución Rusa, la Guerra Mundial, Rusia, y ya se diluyó. Pero la Revolución Mexicana es un hecho importantísimo, que por primera vez el pueblo que está allí en México, como está el pueblo en México, se levanta y se sienta a la mesa de los poderosos, ¿no? Y estos negocien con el pueblo, y convivan los dos, aunque después, por supuesto, se apropiaron los poderosos del poder, pero bueno, eso fue otra cosa. O sea, es un hecho tan insólito, tan nuevo, tan extraordinario, como lo que es, ya no vuelvo a la pregunta, sí, las películas. Bueno, pues todo eso sí ha manejado mucho material, ¿sí? Cine muchísimo, todo lo que se puede ver. La película de Banderas no era buena, ese no era Pancho Villa. Pancho Villa, quien ha llegado a través del libro de Taibo, sus memorias y tal, y documentales y libros sobre él, no es el Pancho Villa. Se ha dado una imagen falsa, folclórica, romántica, ni siquiera el Zapata que hizo Marlon Brando, que está muy bien como película. No, es que el cine es siempre una falsificación. El cine no es, digamos, una fuente fiable. Acompaña, ayuda, te da detalles, ¿no? Pero hay que ir a la narración. Creo que terminamos con esta pregunta. Muchas gracias. ¿Ya está? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por haber sido. Muchas gracias. Gracias.